Espacio ofrecido por Mausin, Sumicarol, abrasivos técnicos. Bueno, Michel, un derbi típico, ¿no? Sí, la verdad que bueno, creo que un partido igualado, diría, ¿no? De un poco, bueno, creo que tuvimos fases del partido pues que estuvimos mejor que el rival y otras que nos tocó pues estar mucho tiempo sin balón, todo ese... no era un poco lo pensado, ¿no? Porque sabíamos que sin balón podríamos sufrir. Bueno, la verdad un partido que hubo un poco aún así, hubo un poco de todo, el penalti, creo que hay alguno dudoso que pudo ser a favor nuestra y bueno, al final un punto y a seguir. El equipo salió ambicioso, ¿no? Presionando, intentando llegar arriba y consiguiendo que el Corusio no estuviera cómodo. Sí, yo creo que diría que la salida al partido, creo que por nuestro sistema y posicionamiento que los descolocamos un poco. Me da la sensación, no estaban cómodos, ¿no? Sí que es cierto que luego hubo unos minutos al final del primer tiempo que empezamos a estar, lo hablamos en el descanso, un poco más replegados de lo que queríamos. Bueno, intentamos ir corrigiendo cosas durante el partido para que el equipo, sabemos que el Corusio, pues bueno, con balón te puede someter. Y bueno, nos faltó, tuvimos momentos que con balón estuvimos bien, pero creo que nos faltó continuidad. Algo más de continuidad con balón, asustar un poco más en el área rival, pero bueno, estamos ahí poco a poco. Hablabas en la previa de la necesidad de sumar de 3 en 3, sin embargo, con los resultados que hubo este fin de semana, es un punto muy valioso. Sí, porque seguimos ahí. Hace unas semanas estaban el resto y luego nosotros, y ahora estamos ahí, ¿no? Con abajo. Nos va a costar salir porque esto va a llevar tiempo, pero bueno, el equipo creo que está respondiendo, que estamos cambiando un poco la dinámica de lo que se pensaba en nosotros, ¿no? Que ya parecía que no íbamos ni a competir y bueno, estamos demostrando que vamos a estar ahí y es un paso importante. Bueno, Jacobo, hace una semana hablábamos de la mejor primera parte desde hacía mucho tiempo. Lo de hoy no tuvo nada que ver. Nada que ver, lo sabíamos, ¿eh? Sabíamos que el Bouzas no nos iba a permitir el partido que nos permitió la Darbe, sabíamos que no nos iba a limitar nuestro juego interior y lo hicieron muy bien, sobre todo en la primera parte, corrieron mucho y yo creo que a nivel físico lo padecieron en la segunda, ¿no? Por la segunda, los derroteros que llevaba el partido era de control absoluto nuestro, ya jugábamos mucho en campo rival, ya estábamos teniendo llegadas hasta la expulsión de Silva, que se abrió otro partido con uno menos. Tocó defender y bueno, apenas sufrimos algo, la última ocasión de Yelko, que no sé quién la quita, si es Antón o si Lucas, ¿no? Bueno, partido muy equilibrado, primera parte ellos un poquito mejor, la segunda creo que nosotros bastante mejor. Bueno, tuvimos nuestra oportunidad con el penalti, el remate de Jacobo, alguna llegada que otra. Seguimos sin perder, creo que es una buena dinámica y contentos, hay que seguir, esto hay que seguir. Decía Michel que por la forma de jugar el rápido en los primeros minutos del partido quizás os sorprendió un poco. Sí, a ver, sabíamos que nos iban a jugar 4-1-4-1 para emparejarnos por dentro, ¿vale? Para eliminarnos por dentro, para que no pudiesen jugar nuestros medios centros, o el 4-4-2 en rombo, ¿no? Y bueno, pues nos jugaron 4-1-4-1, lo hicieron muy bien. Lo que te decía antes, corrieron mucho y lo pagaron en la segunda. Los últimos 20 minutos, que era cuando ya el cansancio de ellos iba a notar más, pues te quedas en inferioridad y empieza otro partido. Bueno, pues hay que asumirlo, lo hicimos bien, creo que defendimos bien cuando el rápido se quedó en superioridad y bueno, y son partidos, pasan 1000 contextos y hay que estar preparado para todos. Pero bueno, 18 puntos, muy cerca de los números que se hicieron a principio de temporada y otra semana más sin perder. Sí, 7 semanas sin perder, creo que para el Corusio es un número ya importante y 18 puntos, nosotros nos habíamos marcado el objetivo de intentar girar con 22-23 puntos, creo que quedan, pues mira, 6 partidos de la segunda vuelta, o de la primera vuelta, perdón, hay que intentar hacer 5 puntos y si podemos hacer más, evidentemente, pues más. Hay que dar por bueno el punto y a seguir, que esto es, quedan
pues muchas jornadas, no va un tercio de campeonato, hay que seguir evolucionando. Hoy nos enfrentamos a un equipo que nos limitó un poquito más que la Darbe, hay que darlo por bueno el punto y seguir. En el 11 inicial no introdujiste cambios con respecto a la semana pasada. ¿Eso significa de que el equipo está funcionando ese equipo que tú quieres? Sí, a ver, el único cambio que hicimos fue obligatorio, ¿no? Entró Óscar por Mateo, que es un jugador de un perfil parecido, ¿no? Queríamos esa movilidad de fuera para adentro y bueno, pues lo tenía bien estudiado el rápido, ¿no? No nos permitió que Óscar nos diese continuidad al juego. Bueno, en la segunda parte cambiamos el registro, jugamos un poquito ya más físicos por dentro y era el partido nuestro, estábamos dominando el partido hasta que se produjo la expulsión de Silva. Fallas el penalti de Antón también que te limita porque es anormal, es una situación anormal, ¿no? Que llevemos 3 penaltis y que falle los 3, ¿no? Bueno, hay que darlo, son cosas del fútbol y no darle más importancia de la que realmente tiene. Punto, hay que seguir, valorar, seguir trabajando, evolucionar el equipo y nada, esto es así. Gracias y suerte. Muy bien, gracias a vosotros.